Bien, ahora estamos de vuelta. Esto es Conversa DI número 3. Mi nombre es Juan Montalbán, soy el coordinador de la especialidad de diseño industrial de la PUC. Y estoy aquí con dos buenos amigos, colegas y compañeros de trabajo. Son Paula Wood, de la Universidad Católica de Chile, de la Escuela de Diseño, y Jonathan Martel, de nuestra propia escuela. Entonces, brevemente quisiera que cada uno se presente. De hecho, Paula dio ahí una gran presentación. Lo voy a repetir pronto para que puedan escucharlo. Y entonces hemos convenido de que ahora va a empezar Jonathan con Así su es, introducción. tal cual. Dale. Yo entro ahora, yo entro. Hola, Adelante. hola. Hola a todos, gracias por la invitación. Gracias, Juan, por la introducción. Bueno, sí, para los que no me conocen, soy Jonathan Martel. Soy ingeniero informático de la Universidad de Católica. He estado trabajando por un poco más de 8 años en empresas financieras en el Perú, más que nada en gestión de proyectos, hasta que decidí irme a Londres a llevar una maestría en diseño de servicios a RCA. Digamos, para ir por el camino del diseño, el camino de la innovación. Y ahora que regresó al Perú, pues se me dio esta gran oportunidad de enseñar justamente lo que estudié en la maestría, que es diseño de servicios. En paralelo, digamos, me encuentro en el camino de realizar microemprendimientos. Eso es, digamos, el camino que estoy tomando ahora. Buenísimo. Gracias, Jonathan. Dale, Paula, bueno, coméntanos un poco sobre Todo Voy. ti. tuyo, Pablo. Aquí voy, de nuevo. No, hola, bueno, Juan, Jonathan, muchas gracias nuevamente por la invitación. Qué rico poder compartir con ustedes la experiencia que tuvimos el semestre pasado y que vamos a repetir también este semestre que viene. Bueno, mi nombre es Paula Bud, soy académica de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Chile y subdirectora de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la misma escuela y en la misma universidad. De formación, ingeniera comercial y diseñadora. Y me dedico al diseño de servicio, diseño para la interdisciplina y diseño para la innovación. En esos mundos me muevo y desde ese mundo hago tanto docencia, investigación, como también I+D y proyectos de asesoría. Perfecto. Bien, creo que podemos empezar haciendo una... Bueno, como les comentaba también al inicio, esta conversación va a ser un poco particular porque vamos a hablar de un proyecto, de una iniciativa de colaboración internacional en la cual, claro, está Paula, está Jonathan, pero de hecho el presentador aquí, yo también soy parte del proyecto, entonces vamos a estar intercambiando bastante, esto va a ser bastante fluido y bastante a modo de conversación tal cual, ¿no? Entonces yo primero quisiera que conversemos sobre un punto que, de hecho, en todas las conversaciones anteriores que hemos tenido, nunca hemos conversado Una de de este punto en muchas. particular, que es, por un lado, es cómo se empezó esta colaboración, eso es una historia en sí, pero también quisiera que conversemos un poco sobre cómo son las vinculaciones del background profesional, ¿no? Porque brevemente yo, en mi caso, soy egresado de diseño industrial de la PUC, entonces soy diseñador industrial, luego hice una maestría en ciencia del diseño industrial, pero como Jonathan mencionaba, él es ingeniero informático que luego de hacer la maestría en diseño de servicios en Londres es como ingresa a ese campo, pero también sería interesante escuchar un poco, Jonathan, cómo, o sea, ¿por qué tomaste esa ¿Por qué maestría? ¿No? migré? El Ajá, salto. no sé si migrar, pero como, ¿por qué un poco? Y también, Complementar. claro, y igual en el caso de Paula, ella estudió primero ingeniería comercial, ¿no es así? Así Claro, es. y luego también entra a el formato que es de diseño tal cual, ¿no? Como de la escuela el programa de diseño integral, ¿no? De la diseño UC. Entonces, de igual forma, podemos hablar un poco también sobre ese contexto interesante, ¿no? Donde Sí. ustedes también traen conocimientos que vienen de otras disciplinas y cómo las están aplicando también en este Mm. contexto. Súper. Sí. Sí, de hecho, bueno, en mi caso yo estudié, bueno, ingeniería informática porque me gusta la tecnología de por sí. Es más, me acuerdo en la universidad escribí un blog de tecnología que se llamaba nada de tecnología.com.
Ah, Era de lo tecnología y de productividad. ¿Cómo? ¿Tú lo escribías? Sí. Luego un par de Ah, amigos más, sí, que era nadetecnología.blogspot.com. hay un pequeño Y paréntesis, sí. perdón, Jonathan. Pablo, no sé si sabes, pero Jonathan tiene, bueno, no sé si no sería un blog ahora, o sí. Es Ahora, bueno, un- sí, escribo claro, en Medium. ¿Te refieres a eso? ¿Los posts sí, que hago? No. perfecto. Sí, ajá, en Medium, sí, ¿no? perfecto. Entonces, Sí, Sí, en Medium. pues. para que la audiencia también sepa, Jonathan actualmente sigue escribiendo, también en parte de sus experiencias en su maestría en Londres y otros temas muy interesantes. Sí. Entonces ahí la va a difundir. Sí, entonces, Continúa, digamos continúa que ya. se ha continuado incluso, ¿no? Ah, Entonces en la universidad, digamos, tenía esa afición, ¿no? Eso y también, digamos, hacer algo siempre en paralelo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que estudié ingeniería informática, pues realmente trabajé en áreas comerciales, ¿no? Trabajé en 2 bancos, en áreas de canales digitales donde uno veía la gestión, ¿no? Banca móvil, banca por internet, en donde no tenía que hacer código, lo que tenía que ver cómo los clientes utilizaban los canales digitales. Entonces, digamos, ahí aprendí mucho la parte del negocio, ¿no? Pero igual sentía que faltaba un componente adicional al momento de tomar las decisiones, porque en las empresas tradicionales uno siempre toma una decisión en base a los números, en base a los objetivos anuales, etcétera. Y yo también, cuando gestionaba los canales, por mi intuición y porque de repente reportes de marketing, etcétera, uno decía qué es lo que necesitaba el cliente, o a veces hablando con ellos. Entonces sentía que me faltaba un componente adicional, ¿no? En mi experiencia. Tenía el negocio y la tecnología, pero faltaba algo ahí. En paralelo, en mi vida, pues me gustaba hacer pequeños emprendimientos chiquitos, ¿no? Pero probando un poco. Hasta que encontré el camino, por ejemplo, el tema de innovación en cuanto a cursos de creatividad, y finalmente llegué a Design Thinking, recuerdo. Llegué a un curso de Design Thinking en Católica, creo que en el CIDE. Y ahí comencé a conocer ese mundo. Dije, no, esto es lo que me faltaba y lo que necesitaba para crear servicios, ¿no? Un tema de innovación. Hasta que, pues, navegando, buscando un poco, porque yo también quería ir al extranjero, también justo un poco a complementar esta información, esta nueva, digamos, metodología y conocimiento, pues encontré una maestría en el extranjero, ¿no? Y es así que el camino me llevó, digamos, a estudiar diseño, pero igual yo siento que siempre lo tuve desde antes, ¿no? Siempre estaba ahí buscando alguna manera de crear, digamos, soluciones para las personas, porque desde la tecnología tenía soluciones para las personas, ¿no? En base a requerimientos. Entonces, ahora lo estoy haciendo desde otro punto de vista, o más bien complementándolo en ese sentido. No sé cómo te fue a ti, buenísimo. Paula. Sí, es que en ese mismo, te juro que me voy a agarrar del mismo tema de las personas. A mí me pasó exactamente lo mismo con respecto a las personas, pero mi historia partió de verdad cuando tenía que elegir carrera. Mi postulación fue primero ingeniería comercial y después diseño, y nada más. Como no postulé a ninguna otra universidad, nada. Como yo creo que con la esperanza un poco de no quedar en ingeniería comercial para entrar a diseño, pero porque en el fondo yo venía de una familia donde me impulsaban a estudiar tal vez ingeniería o algo por ese lado, pero Ese rubro. siempre me gustó diseño, o sea, siempre estuvo dentro de las cosas que estaba dentro de mis intereses. Y después cuando empecé a estudiar comercial, a mí me encantó, lo pasé súper bien en términos como tanto de las clases, contenidos, de lo que te iban inspirando, como también de las amigas que tenía o el entorno, pero después me di cuenta que efectivamente me pasó con el tema de las personas, cómo yo podía de alguna manera, porque en ingeniería comercial yo tenía todas estas herramientas para generar estrategias, planes, para poder crear, pero desde ese lugar con algo que ya me daban. Pero ¿qué pasaba si yo quería crear algo nuevo? O si eso, algo que ya existía, yo creía que podía ser diferente y que conectaba de manera distinta con las personas. Y ahí fue como, ya, que descubrí esto del diseño, me metí, fue muy divertido porque yo estudiaba, tenía mis ramos de marketing, finanzas, y me metí a tomar taller 1. Me volví a ser novata, pero como para probar, así como que mis electivos era el taller de diseño, que fue terrible porque no dormí nada, porque terminaba como estudiando todos mis cursos de comercial, de ingeniería comercial, y a la vez haciendo taller de primer año, que obviamente era súper exigente, pero ahí me di cuenta que me encantaba, que era mi pasión, que yo vibraba con eso y que tenía que seguir. Y ahí fue cuando decidí seguir, y me di cuenta también que de vuelta a comercial, con estos conocimientos de diseño, Claro. terminaba desarrollando mejores, por ejemplo, proyectos en los cursos que eran de emprendimiento, mejores proyectos en los cursos que eran de dirección de empresa, como que te daba una visión complementaria
que era bien rica para poder abordar estos problemas que hoy en día son bien como sistémicos, complejos, y que uno tiene que ver varias variables. Claro. Así que ahí fue mi inserción en el mundo del diseño. Buenísimo. Qué bonitas historias. Bueno, ahí nos vamos conociendo más, o la audiencia también conoce más unos detalles de los backgrounds. ¿Y en tu caso, Juan? En mi ¿Cómo caso, tuviste? de hecho, justo cuando salió esto del Design Research Society, me pidieron una breve entrevista y una de las preguntas iniciales tenía que ver justamente con cómo elegí diseño industrial. Y bueno, brevemente, mi historia es que a mí cuando estaba en el colegio me gustaban muchos temas diversos, desde psicología, ciencias sociales, a temas de ingeniería también. O sea, mi mente pasaba las posibilidades de ser ingeniero electrónico, o ser publicista, o ser psicólogo, o ser antropólogo. Ah, Y no pero de sabía... todo, Juan. Sí, o Había sea, de todo. realmente, historia también Estaba me ahí, diferentes gustaba, opciones. entonces me gustaban muchas cosas, ¿no? Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Hasta que un día que estaba en el carro con mi papá, él es arquitecto, y me dijo que cuando estudió arquitectura en Argentina, conoció a unos amigos de diseñadores industriales, y me dijo, oye, tal vez te gusta esa carrera, diseño industrial. Y dije, bueno, ¿qué será? A ver, vamos a ver de qué trata. Busqué en internet y enganché en una, ¿no? Dije como que esta carrera es la que tiene todo lo que yo trataba de poner en un solo balde, ahí estaba, ¿no? Porque hay aspectos sociales, psicológicos, técnicos, ¿no? Hay una serie de requerimientos, es bastante compleja y interdisciplinaria, entonces sentía que cualquier cosa que yo tuviera, igual como ustedes comentan, ¿no? Cualquier interés que uno puede tener de alguna forma u otra puede llevarla a la práctica desde el diseño, ¿no? Entonces creo que así fue, me gustó, supe que existía la carrera en el Perú, en la PUC, postulé, ingresé, y ahora, bueno, después el resto es historia. Y ahora estamos aquí, conversando, ¿no? Bueno, Es verdad, es verdad. el tema principal de esta conversación, evidentemente, gira en torno a esta aventura que tuvimos, ¿no? Titulada Experiencias Urbanas Lima-Santiago, ¿no? Pero una vez más, antes de entrar de lleno a de qué iba el proyecto, cuáles son los objetivos, expectativas y tal, sí quisiera mencionar la parte de la colaboración internacional, ¿no? Y recordar un poco cómo es que se dio esto, ¿no? Yo puedo comentar brevemente desde mi perspectiva, o sea, de la perspectiva a través de Perú, ¿no? Sí. Fue un poco También para curioso. conocerlo, porque yo cuando entré, digamos, ya estaban ustedes conversando, ¿no? Ya estábamos, sí. Ocurrieron un par de cafés antes. Cierto. Bueno, fue un poco curioso. Brevemente, recibí un correo del coordinador de diseño gráfico de la PUC, y me dice, hay unos académicos de la Universidad Católica de Chile que quieren reunirse con nosotros, tal vez te interesa. Así me dijo. Dije, ya, bacán, vamos a ver. Entonces, tuvimos una reunión creo que en ese momento todavía era Skype. Y Sí. suena tan lejano, ¿no? Pero fue hace tan poco, en realidad, hace solamente unos meses. Sí. Fue por Skype y estaba Rodrigo Ramírez también, ¿no? Así es, el ya, director de la escuela. Justo recién nombrado director de la escuela, y otros académicos de la UC Chile. Estaba Enrique Chiroque de diseño gráfico, estaba César Soria de diseño gráfico. Y bueno, así empezó un poco la historia. Nos reunimos, hubo muy buena química, y decidimos empezar a ver posibilidades, ¿no? Pero claro, desde ese punto pasaron varios cafés, varias venidas también de Paula para intercambiar un poco de perspectivas y tal, hasta que finalmente se concretó el evento, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos, Paula, ¿cómo fue desde cual. No, además tuvimos suerte porque justo yo empecé un proyecto en Perú, un proyecto de I+D en Perú, y me tocaba ir bien seguido. Y ahí nos juntamos con Juan unas veces como en el lobby del hotel, otras veces en el café al lado, y después me invitaron a la Católica de Perú a un panel. Y así empezamos a acercarnos y a conversar, y también teníamos llamadas por teléfono, como de repente por WhatsApp, para no perder el ritmo.
Y creo que ese no perder el ritmo nos llevó a poder concretar lo que finalmente hicimos este semestre. Y yo me acuerdo, y ahí, entre esas conversaciones, se incorporó Jonathan, que justo venía a hacer un curso de diseño de servicios, como perfecto. Y yo dicto un taller de diseño de servicios, entonces funcionaba como anillo al dedo. Tal vez fue algo así como, oye, Paula, nosotros vamos a abrir un curso de diseño de servicios, y ¿qué experiencias tienen en diseño C? Y Paula me dice, pero yo enseño ese curso acá en diseño C, ¿no? Entonces, podemos hacer algo. Y bueno, de hecho, Paula fue la que dio, digamos, ahí la propuesta, ¿no? De llevarlo directamente a hacer una colaboración entre cursos, ¿no? Y ya luego nos vimos con Jonathan. Y a ver, Jonathan, cuéntanos un poco cómo fue desde tu perspectiva. Bueno, claro, el mío en verdad era fuera de lo de Chile. Creo que la primera perspectiva era, digamos, que salga el curso, ¿no? Que se arme el curso, hasta que creo que ya fue, me parece que este año, ¿cierto? Que ya nos comenzamos a reunir y hablar y ver específicamente qué se podía hacer, y pues me emocionó bastante el tema de que, claro, porque para mí, de hecho, esta fue mi primera experiencia como profesor. Entonces estaba súper entusiasmado por el hecho de, uno, dictar, y el otro, hacerlo también incluso con ustedes, ¿no? Porque sentí esa buena energía, esas buenas vibras en las mismas conversaciones que teníamos, que dije, en verdad va a salir algo bien, bien bonito, ¿no? Y es más, estuvimos a punto de reunirnos, ¿no? Muy cerca. Uy, verdad. Cierto, a una semana de la pandemia. Cuéntalo. Sí. ¿Verdad? Ahí. Pero fue como que a unos días. Sí, unos días, sí, una semana, creo. Fueron como 2 días antes de que viajes, una cosa así, y se activó Sí, porque queríamos la cuarentena. Sellar, digamos, los objetivos del curso. El camino del curso, allá en presencial. Era una cosa meramente académica, era un evento meramente académico el que íbamos a hacer. Yo me acuerdo que íbamos a salir a comer, y hasta ahí nomás llegó nuestra comida. Claro, vale mencionar que presencialmente Jonathan y Paula nunca se han visto, ¿no? Nunca han tenido una reunión personal. Es cierto. Tal cual. Entonces, Pero todavía está pendiente esa parte. Así es. Pero nos reunimos tantas veces, como semana a semana, que como que ya siento que, te juro que lo conozco más que otras personas que veo que he visto. Más que de repente profesores de la Universidad de Chile. No sé, no voy a meterme en ese tema, no voy a... Encantando. Pero bien, entonces, sí fue, pues, ¿no? Y luego luego comenzamos, creo que ya a ver a detalle específicamente, ¿no? Que es genial, pero ahora hay que ver el tema de las horas, hay que ver el tema cuáles son los objetivos que queremos hacer, qué metodología vamos a utilizar, ¿no? Fue, digamos, luego incluso las conversaciones que tuvimos, porque tenemos el desfase de 1 hora. Y lo otro adicional es que en verdad coincidimos con el horario, ¿no? Que eran los miércoles, que eso nos ayudó un montón, en verdad, porque si no creo que hubiera complicado un poco, pero eran los miércoles de 2 a 5 Perú, y allá también, ¿no? En el horario de Chile. Entonces creo que todo se unió para que realmente encaje y se realice a inicios del año, ¿no? Del primer semestre. Sí, en ese sentido fue súper bueno que pudiéramos coincidir, porque después de estar coordinando calendarios era más complejo. Y también creo que el trabajo que fue súper rico fue el hecho de ir en conjunto construyendo este curso. Si bien cada uno, porque lo hicimos al final, ¿cierto? Al final del taller, y ya nuestros estudiantes habían pasado, en ambos casos, por proyectos de diseño de servicio previos. Pero a pesar de eso, de que cada uno de nosotros le enseñó cosas distintas a nuestros estudiantes, después cuando llegamos a este encuentro internacional, construimos algo nuevo en conjunto, y creo que eso fue súper rico a nivel de experiencia docente, de haberlo hecho de esa manera. O sea, cómo lo que pensábamos cada uno, nosotros tres, de manera individual, logramos ponerlo en conjunto y articularlo. Y eso de las conversaciones que teníamos era súper rico, bien valioso, bien de la discusión, bien de que cada uno pudo poner su punto de vista. Y eso para mí fue de las cosas, además del hacerlo propiamente tal, de la ejecución y el vínculo con los estudiantes, que es increíble, el trabajo previo de nosotros también fue algo bien rico, y que ojalá otros profesores de nuestras universidades pudiesen replicar también. Sí, es verdad. Ahí, para dar de repente un poco de contexto, lo que se hizo en el curso fue que las primeras 10 semanas trabajamos en un proyecto local.
Y las últimas 5 semanas del curso nos enfocamos solamente en trabajar con la Católica de Chile. Entonces ahí fue, bueno, todo remoto, ¿no? Incluso con ellos y con los alumnos incluso previamente. Más o menos así fue la iniciativa inicial, ¿no? Y de hecho luego conversamos sobre el tema de la metodología. Y lo bueno es que, claro, Chile ya ustedes tenían varios años de experiencia dictando el curso, ¿no? Sí, Incluso yo lo dictaba desde el 2017 que me tocaba, que lo estoy dictando. Entonces sí, llevaba claro. ya unas Incluso ya habías versiones. comentado que habían hecho, porque entre los tres discutimos que la mejor metodología era hacer como sprints, ¿no? Por estas 5 semanas, por el tiempo corto. Y lo bueno que ustedes en Chile ya habían hecho sprints de esa manera. Entonces, en verdad, también facilitó porque incluso tomamos como base lo que se había aplicado en tu curso, ¿no? Por allá. Por el Sí, tema de sprints, cómo se realizaba cada sesión, con el horario, las herramientas. No lo habían hecho digital, pero igual, de todas maneras, ya había una estructura base, ¿no? Que creo que también ayudó bastante. totalmente, sí, súper. Y después de eso lo fuimos como enriqueciendo a través de las distintas visiones. Sí, yo creo que tal vez para enmarcar el proyecto, bueno, en sí, como les había mencionado, el título del proyecto o esta iniciativa internacional es Experiencias Urbanas Lima-Santiago, ¿no? Entonces, fue un proyecto de 5 semanas, ¿no? En el cual los estudiantes, tanto de la PUC de Perú como la PUC de Chile, tenían que, en grupos mixtos, desarrollar servicios turísticos eran 6 grupos, ¿no? 6 grupos de 5 estudiantes, ¿no? Entonces eran 3 que desarrollaban servicios para turistas en Santiago, 3 que desarrollaban servicios para turistas en Lima, ¿no? Así es. Entonces, algo que lo que mencionaba Paula, que va un poco más allá, digamos, netamente las interacciones entre los estudiantes, es algo que de hecho coincido totalmente y todos aquí coincidimos totalmente, que es esta experiencia muy interesante que surgió a nivel docente y a nivel académico. Y yo creo que puedo complementar un poco ahí, explicando que, para empezar, es interesante reconocer que, si bien anteriormente, de hecho esta es la primera vez que nosotros hacemos una colaboración internacional entre nuestras instituciones y en particular, claro, entre nuestras escuelas, ¿no? En diseño. Sin embargo, compartíamos de formas independientes, coincidíamos en muchas visiones, ¿no? Muchos temas relacionados al diseño centrado en el humano, temas de empatía, ¿no? Iteraciones, validaciones, métodos de levantamiento de información, etcétera, ¿no? Entonces, era interesante cómo cada uno desde su universo, digamos así, coincidía, ¿no? Desarrollaba o aproximaba el diseño de una forma muy similar, ¿no? Que no ocurre necesariamente, porque hay escuelas que tienen visiones muy distintas al diseño, ¿no? Hacia el diseño. Pero el detalle curioso es que, si bien coincidíamos en visiones y enfoques, diferíamos bastante, por ejemplo, en términos, ¿no? Entonces, lo que en Perú podía ser, no sé, ¿cómo eran los términos que teníamos ahí? Ámbito. Definición de Ámbito, oportunidad. en el caso de Perú era áreas de oportunidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, haciendo una pequeña reflexión, desde el lenguaje mismo nos dimos cuenta que había un valor de también reflexionar sobre ciertas particularidades que cada escuela tenía, ¿no? Y cómo esas particularidades sumadas o complementadas podían generar algo mucho más potente, algo nuevo también, ¿no? Entonces, así que yo, desde mi perspectiva, puedo mencionar que se generó también la idea y la iniciativa de que, por ejemplo, no darles a los estudiantes una estructura tan rígida, metodológica, sino también permitir que cada grupo de los 6 grupos exploren cómo entre ellos van haciendo lo mismo que nosotros hicimos, ¿no? Como Sí, conversar y ver qué metodologías de las que ya habían aprendido las 10 semanas anteriores les sabían más, y cómo se complementaban metodologías o métodos o términos o conceptos que venían de una escuela con lo mismo del otro lado, ¿no? Y surgía algo mucho más interesante. Creo que eso fue sumamente enriquecedor. sí,
Concuerdo justamente con eso, o sea, con el hecho de, creo que fue, al menos acá tenemos que preguntarle a los estudiantes después, pero en el fondo, al menos como desde nuestro punto A de ver si están de vista, acuerdo. pues sí, fue súper rico ver cómo ellos y ellas podían construir nuevos instrumentos o herramientas, como le llaman Jonathan y Juan, a partir de lo que ya habían aprendido previamente, que si bien nosotros les dábamos como un set de posibilidades para utilizar ciertas herramientas o ciertas técnicas o ciertos instrumentos, fueron los mismos equipos durante la conversación que fueron generando sus nuevos instrumentos. Y eso fue súper rico y súper valioso de verlo. Cómo también se valoraba, que esto sí lo dijeron explícitamente, así que lo replico, cómo valoraban el hecho de complementar metodologías o maneras de aproximarse al diseño de servicio, donde en el fondo, si bien habían aprendido un método, luego veían otro y cómo eso iba conversando y se iba alimentando una cosa con la otra para lograr un resultado que a todos les quedaba bien y a la vez que era más rico. Entonces, creo que eso también fue un súper buen resultado para nosotros como académicos, en el fondo ir viendo cómo ocurrían esas cosas, cómo se generaban estos cruces que generaban cosas nuevas, que eso era lo interesante también de ir viendo. Sí, es verdad. En Perú también me comentaron eso, ¿no? Los estudiantes también, digamos, compararon bastante cómo se trabajaba en Chile con Perú, y muchas veces se generan estas discusiones de saber, utilizo el mío, utilizo lo tuyo, y ver cuál utilizaban, ¿no? A veces realizaban un punto medio, a veces decían, ya, ok, hagamos el tuyo, pero luego se dan cuenta que al final eso te queda, ¿no? Si utilizas el de Chile, no importa, lo aprendes y luego lo vas a aplicar en un momento, ¿no? O luego utilizaban la de Perú, entonces se hace este intercambio. Y eso creo que está conectado justo con los objetivos del curso, que recuerdo lo dijimos en nuestra primera clase, que eran el tema de compartir, ¿no? Compartir, digamos, nuestro conocimiento. Primero aprender, absorber las experiencias de los demás, ¿no? En cuanto a cultura, en cuanto a formas de vida, de pensamiento, y también compartir también lo mismo. Es un aprendizaje y compartir de estas experiencias y visiones y cómo ellos también perciben el diseño. Y finalmente el otro objetivo era crear relaciones, ¿no? Porque en verdad lo que queríamos también es formar relaciones cortas, largas. Eso ya dependía de cada uno, pero en verdad era hacer este intercambio de experiencias que nos iba a generar una experiencia muy bonita en general, ¿no? Como experiencia de vida, que eran nuestros grandes objetivos del curso. Más allá del conocimiento específico del diseño, que eso fue, creo, lo enriquecedor, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Porque justo comentaba las reuniones que siempre teníamos, en verdad, al final siempre hemos terminado de hablar de otros temas. De hecho, fueron 5 semanas, pero hemos tenido varios meses de planeamiento, ¿no? Desde febrero, enero. Así es. Y de hecho nos reunimos una vez cada semana antes de las clases. Entonces, en verdad sí ha habido un trabajo que yo no he sentido que ha sido duro, siento que ha sido fácil, pero digamos que ahora pensando en una reflexión, en verdad nos hemos reunido bastante tiempo para lograr realmente que funcione de una manera, ¿no? Y eso creo que encajado que fue fácil por las visiones que tenemos y por lo bien que nos hemos llevado y cómo nos hemos complementado, porque también Sí. Juan entró, entonces, por ejemplo, yo sé o sabía, o justo había venido de llevar esa maestría en diseño de servicios, pero no conocía mucho sobre la universidad, sobre el diseño, ¿no? Yo había estado en otra facultad, entonces ahí justo Juan complementaba súper bien esa parte, digamos, que yo no conocía muy bien en cuanto a cómo se desarrolla el diseño en la facultad. Y claro, y Paula ya venía con las 2 experiencias, ¿no? Porque ya venía con varios años dictando diseño, entonces ahí creo que fue un gran engranaje. Sí, tal cual. Sí. Yo, Sí. por ejemplo, recuerdo, bueno, de hecho hasta ahora seguimos trabajando juntos, ¿no? Ya en Así es. cosas que vamos a comentar cerca al final de la entrevista, Ujú. qué es lo que se viene. Ah, pero creo que lo interesante es que algo que llamaba la atención es que parecía como si ya lo hubiéramos estado haciendo hace tiempo, ¿no? Tal cual, Sin sí. embargo, era la primera vez que esperamos. Y creo que algo que tal vez esto como nota, ¿no? De aprendizaje, creo que algo que desde mi perspectiva funcionó muy bien y creo que es un factor clave también para que puedan funcionar este tipo de proyectos, es esa apertura Sí, a otras ideas, ¿no? Y la apertura a cómo adaptas tus ideas o tus modelos originales para que aprovechen aquello adicional que viene desde otras así es. perspectivas, ¿no? Creo que si no hubiera habido esa apertura a recibir opiniones y este término que también
creo que en la primera clase ya con los estudiantes mencionamos el tema, fue la primera o la segunda que mencionamos el tema de discusión, ¿no? Y que en el término en español suena muy similar a discutir como Sí. de pelear, pero sin Pelear. embargo nosotros siempre lo planteamos desde una discusión académica, ¿no? Así es. Donde intercambias ideas y hay un aprendizaje mutuo. Entonces creo que eso fue clave, ¿no? Para que se pueda desarrollar y para que podamos seguir también desarrollando nuevas ideas y conocimiento, ¿no? Sí, en ese mismo sentido, el tema como de la generosidad, para mí fue súper valioso, o sea, el hecho de poder, como que era rico juntarnos y poder discutir, como decía Juan, como discutir, pero porque sabíamos que se partía desde la generosidad, en el fondo, de querer entregar, al revés, no imponer, sino más bien colaborar, de poder co-construir este curso, y eso fue súper valioso en ese sentido, como yo creo que la apertura, lo que dice Juan, más la generosidad, fue lo que nos facilitó el haber armado un curso y también lo ordenado, como fuimos súper sistemáticos en la manera de ir construyendo. Y ojalá esto se pueda, o sea, qué bueno que lo vamos a repetir y ojalá lo podamos ir como cada vez afiatando más, ajustando más. Es parte también como del propio del diseño, como probar, iterar, ¿cierto? Generar aprendizaje. Ciertamente. Y en eso estamos en este momento. Hay un punto que también quisiera que discutamos, y es este escenario particular que nos tocó hacer esta colaboración, ¿no? Que es este escenario de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, ahí yo sí no voy a comentar primero. Quisiera que ustedes... quisiera escucharlos ustedes, que me cuenten desde sus perspectivas, ¿no? ¿Qué implicancias tiene este contexto, haber realizado este proyecto? Porque el proyecto también tenía un matiz y un filtro en relación a esta situación mundial, ¿no? ¿Y qué aprendizajes sienten ustedes que se han extraído de esta aventura? Sí, yo creo que lo primero, o sea, para que nos vayamos como compartiendo con Jonathan y con Juan, pero lo primero es que lo comentaban los mismos estudiantes. La primera pregunta, ¿cómo hubiese sido esto si no hubiese habido pandemia? Yo decía como, no hubiésemos tenido que conectar por el computador igual. En el fondo como, tal vez tampoco hubiesen tenido que ir a clase, porque en el fondo, ¿por qué les iba a pedir que se conectaran cada uno a su computador en la misma sala de clases si no se iban a escuchar? Entonces como, claro, primero como que esas cosas uno dice, verdad, pues como, ¿cómo lo hubiésemos hecho si que esto hubiese sido como en formato totalmente normal en el fondo? Como esa es como una primera como reflexión que surgió a partir de comentarios de estudiantes. Lo otro tiene que ver también, o sea, asociado también voy a hablar de lo previo primero, como de nuestras dinámicas, el hecho también de haber tenido que estar como online, también logramos hacer algo que tal vez en un principio pensamos que podía ser difícil, o sea, conocernos con Jonathan a través de totalmente online, no saber como de nuestras dinámicas, distinto cuando uno ve a la persona que se expresa, cómo interactúa, cómo se mueve, el tono, incluso las caras, a tener que hacer todo en formato online y más encima construir una metodología entre dos personas que no se conocían. Igual era ahí, yo creo que ahí hubo un desafío también. Hubiese sido distinto tal vez si no hubiésemos visto y después de haber tenido que empezar a trabajar juntos. Funcionó bien igual, pero obviamente eso que uno traía como anteriormente, como paradigma de que conocer a alguien en persona te reduce ciertas barreras, ¿cierto? Acá tuvimos que hacerlo online y arriesgarnos online y estar dispuestos y disponibles para construir con el otro sin haberlo conocido mucho. Entonces, creo que eso fue un primer punto con respecto como a lo previo, a mi parecer. No sé, ahí le doy, después sigo comentando en lo otro del durante y el después. Que se rompen ciertos paradigmas, ¿no? Sí, total. Claro, igual. Dale, Jonathan. Y para complementar también estos dos puntos, claro, o sea, de hecho coincido con Paula, ¿no? Incluso el hecho de haber dictado online antes facilitó luego que trabajáramos todos online en equipos, ¿no? Complementando, de hecho, hubo un desafío que era el académico, ¿no? De hecho, el tema del COVID cambió incluso cómo íbamos a aproximar, porque nosotros teníamos planeado un tipo de proyecto y con el COVID, digamos, con esta situación, fue libre realmente, pero digamos, igual los estudiantes tomaron en cuenta el ambiente, el momento en el que nos encontramos y también iba a definir digamos, el plan, ¿no? Si lo iban a realizar a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo,
en cuanto a los efectos del nuevo contexto, y de hecho cambió la dirección un poco del proyecto que era turismo urbano entre ambos países, ¿no? Eso por un lado en el académico. Y por el otro lado también en verdad fue un desafío a nivel personal, ya que igual no, creo que nos afectó a todos de diferentes puntos de vista, ¿no? Incluso psicológicos, incluso para poder estudiar, si tenías o no internet, etcétera. Había que conversar también personalmente con algunos de ellos que habían tenido problemas, etcétera. Entonces creo que esos fueron los dos grandes temas, ¿no? Académicos, por un lado el desafío académico de este nuevo contexto, y por el lado personal, que en verdad teníamos que llevarlo de la mano, ¿no? Porque siempre hablamos, en verdad hemos llegado a este servicio, lo hemos hecho, y en verdad ha sido un gran esfuerzo porque esto no ha sido una colaboración en un tiempo normal, ¿no? Hemos tenido que lidiar con muchas incertidumbres, ¿no? Cuando comenzamos dijimos, ya, vamos a estar online un par de semanas, luego un par de semanas más, y finalmente dijimos, bueno, no, vamos a estar así todo el ciclo hasta fin del semestre. Entonces creo que tuvimos que lidiar también con esa parte. Sí, complementando eso de Jonathan de nuevo, sí, el hecho de haber, yo creo que una de las cosas que tuvimos que modificar efectivamente es el haber tenido que ajustar el foco del desafío, que ya no era en este contexto como de post-pandemia, que los invitábamos a pensar hacia adelante, ¿cierto? A anticiparse dentro de lo que se puede, porque sabemos que todo está súper incierto, pero no pensar como cómo hubiese sido sí, sino mirar hacia adelante. Creo que eso, y estuvimos como los tres de inmediato de acuerdo como sí, vamos, esa es la dirección. Y lo otro con respecto a la parte como de cómo uno estaba, la parte humana, también súper importante lo que menciona Jonathan, o sea, el hecho de estar alerta también a cómo estaban los estudiantes, cómo se estaban sintiendo, yo creo que eso es bien importante de manera transversal, o sea, preguntarles cómo están y realmente cómo están, cómo ha estado su día, a qué se dedican, qué les gusta, cómo fue su fin de semana, no sé, todas esas cosas que uno les puede preguntar, creo que son súper ricas para poder ir armando como una comunidad, aunque sea en estas cortas semanas, pero el hecho de poder también hacer esta lógica, si es que vamos a hacer un curso en el que queremos, en el fondo, que lleguen también, que generen buenos resultados y que aprendan realmente, también uno tiene que como profesor encargarse de la parte más emocional también, de contener, de apoyar, de estar alerta, o sea, creo que eso es parte también de ser profesor, o si no, no es una parte o la otra, ¿cierto? Como que tienen que ser las dos. Yo también mencionaría que, bueno, definitivamente hay algo que era transversal a todo el proyecto, ¿no? En diferentes niveles, y era este aspecto de ver oportunidades donde se presentan los desafíos, ¿no? Cómo volteas un escenario que aparentemente es desventajoso y lo usas a tu favor. Y eso se aplicó tanto directamente a los proyectos, que en un momento vamos a hablar justamente ya de los resultados, ¿no? De los proyectos que fueron desarrollados por los estudiantes, pero también incluso desde el mismo momento en que tuvimos la primera sesión y estaban todos los estudiantes, ¿no? Tanto de Perú y de Chile, y cómo de alguna forma estos escenarios, estas nuevas normalidades, ¿no? Como se dice, no necesariamente son negativas, ¿no? Sino que también abren oportunidades para otro tipo de intercambios. Y felizmente en ese primer plano, en esa primera iniciativa y experiencia, resultó más bien que los estudiantes de pronto empezaban a intercambiar rápidamente, ya sea por el chat o por comentar directamente por el Zoom, ¿no? Y eso creo que fue sumamente rico e interesante también como una vez más, una ruptura de paradigmas sobre lo que se piensa puede funcionar o no a priori, ¿no? Eso. Entonces creo que ahora sí podríamos entrar a hablar de los resultados, ¿no? Como cerrando un poco la parte de lo que fue esta experiencia, ¿no? Como les comentaba, se realizaron 6 proyectos, ¿no? 3 para Santiago de Chile, 3 para Lima. Y un detalle interesante es que, y esto fue una parte de decisiones de diseño que tomamos nosotros, como son equipos de 5 estudiantes, ¿no? Cuando eran proyectos en Lima, eran 2 estudiantes de Perú y 3 estudiantes de Chile, porque en parte la iniciativa era que el enfoque esté, digamos que el volumen de mentes, ¿no? Esté más hacia las experiencias de los que reciben el servicio y no quienes lo diseñan, ¿no? Entonces, de igual forma fue para los grupos de Chile, ¿no? Eran 2 de Chile y 3 de Perú, ¿no? Entonces esto me animaría a pedirles aquí a mis colegas
si nos pueden comentar un poco de los proyectos que se realizaron, ¿no? Que tal vez un pequeño, no sé si brief o esquema, de algunos de los, o comentarios de algunos resultados que ustedes encontraron particularmente interesantes, ¿no? Dentro de lo que fueron estos seis proyectos. Sí, yo haría como un comentario más transversal tal vez, ¿ya? Uh-huh. Pero lo que, en primer lugar, o sea, estos 6 equipos efectivamente mostraron de alguna manera enfoques diferentes. Teníamos algunos que estaban más centrados como en el entretenimiento, otros que estaban más centrados como en el descubrir cosas nuevas que no podías ver como de primera vista en una ciudad, y habían otros que estaban más enfocados en temas de género. Yo creo que ahí vimos como tres grandes aristas, que se podría decir. Cuando hablábamos, aparecieron proyectos que estaban súper relacionados con temas sensoriales, con cómo soy capaz de transmitirte cosas que hoy en formato online supuestamente no vivirías, pero cómo logras percibir eso de manera remota. Eso me pareció súper interesante y lo rescato y me pareció bien, con harto potencial de poder desarrollarlo y poder explorar más cómo eso se lleva a la práctica, ¿cierto? Otros pensaban efectivamente en cómo yo me transformaba de alguna manera en una especie como de sensor de la ciudad para detectar cosas que fueran nuevas, cosas que como en la primera capa de lo turístico no se ven, pero si hago como un doble clic, sí las veo. Yo creo que ahí también hay una oportunidad y cómo esos espacios nuevos se van renovando, porque cuando ya los descubro y otros más los descubren, pierden en el fondo esa novedad o eso como de un espacio que está poco explorado. Entonces yo creo que ahí también había un tema súper interesante de ir viendo, y esto complementado como con el carácter territorial de las personas, o sea, cómo yo conectaba con lo local, pero a través de las personas, también me pareció que era unos énfasis bien interesantes. Y por último, lo que tenía que ver con género, cómo esta comunidad de mujeres se podían ir apoyando para efectivamente poder lograr vivir una experiencia, en el fondo primero que fuera cuidada, que fuera segura, que fuera tranquila y que fuera significativa. En el fondo que uno se sintiera cómoda, que uno se sintiera como a gusto y disfrutando, pues como a todos nos gustaría hacerlo. Eso, yo creo que es como un resumen global de las cosas que más me llamaron la atención. Sí, has resumido muy bien los 6 proyectos que tuvieron. Para agregar, digamos, como resultado creo que también fue muy rico el tema de, cuando luego ya conversé con ellos, el tema de la reflexión que se originó en ellos, ¿no? El hecho de realizar estos proyectos, ¿no? En cómo se realizaron estas 5 semanas, en cómo comparar un proyecto que duró un poco más de 2 meses y comparar un proyecto que duró solo 5 semanas, ¿no? Entonces hubo bastante debate en cómo adaptan sus habilidades a cada contexto, ¿no? Porque justamente eso se buscaba en el curso, el reflexionar bastante, ¿no? Tenemos un espacio, el curso dura 3, 4 meses, entonces se buscaba bastante el tema de ser críticos con las acciones que realicemos, ¿no? Si proponemos este servicio, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la consecuencia que estamos originando? Entonces, creo que se logró ese punto en cuanto a cuando un estudiante o cuando una persona generalmente diseña, tiene que tener en consideración esos puntos, ¿no? Entonces creo que eso fue bien rico el momento de plasmarlo. Y de hecho sí, el tiempo igual queda corto, ¿no? Porque digamos que cuando se armó el servicio fue en las últimas 2 semanas, y también ellos en verdad comentaban que se hubiera gustado incluso tener mucho más tiempo, ¿no? Pero realmente uno en la práctica uno hace servicios, puede ser en 3 días, puede hacerlo en meses, incluso puede ser mucho más, no puede ser más de 1 año. Entonces es importante que todas y todas estén expuestos a diferentes maneras de afrontar el proyecto, ¿no? Entonces creo que eso como resultado que nos planeamos al inicio, de que se sometan, digamos, estas 5 semanas de sprint, que creen los servicios, que vean a 3 profesores, incluso con distintas perspectivas en ciertos momentos o similares, cada uno lo tome al final y pues lo reflexiona, ¿no? Incluso su cama, antes de irse a dormir, en verdad, ¿qué estoy sacando de este curso, ¿no? Entonces creo que eso es realmente lo valioso. Creo que todo el proceso, sí, hay un resultado que es el servicio que se mostró, pero de hecho creo que lo valioso es el proceso que hemos seguido, tanto por el curso, ¿no? Que cada uno lo hizo de manera individual, como al final estas semanas que en verdad hizo, creo que fue incluso la cereza de toda la colaboración. De acuerdo. No sé cómo lo viste tú, Juan.
O tú, Paula. No, súper de acuerdo con Jonathan con el hecho de que la importancia del proceso, o sea, como que obviamente hay muchas cosas por mejorar para este semestre, vamos a tener que sacar Sí, muchísimo sí. aprendizaje y obviamente no Hemos fue tomado algo... nota. ¿Ah? Estamos tomando Hemos notas, tomado nota, sí, sí, sí. tal cual, para mejorar. Versión Juan, 2. sí. Sí, bueno, yo ahí solamente agregaría que algo que me pareció muy valioso también en las propuestas de los estudiantes era este aspecto de la sensibilidad en las personas, ¿no? Ujú, Y en ese sentido, no solamente es hablar de los usuarios, y eso fue algo que conversamos también en una así clase, es. ¿no? Que la preocupación no se quede solamente en satisfacer al usuario, sino satisfacer a todos los actores involucrados en esos servicios, ¿no? Entonces, era interesante ver proyectos que empoderaban a actores que eran locales dentro de sus comunidades para también tener viabilizaciones de otro tipo de emprendimientos, ¿no? También una especie de crowdsourcing o de sistema abierto en el cual la gente podía insertarse y ofrecer servicios puntuales dentro de un tracking, digámoslo así, ¿no? Y también proyectos interesantes que vinculaban estas dimensiones también con aspectos medioambientales, ¿no? Y una Totalmente. preocupación por el contexto natural que soportaba justamente estos servicios y estas personas, ¿no? Entonces, em, ya seguramente, si quieren también ver más detalles de estos proyectos, pueden ir a la cuenta de diseño de servicios PUC. Ahí el profesor Jonathan siempre está subiendo Ahí imágenes. publicamos varios detalles Ajá. sobre cada proyecto. Ahí pueden revisar más o menos Eh, cómo se realizó. Y justo un detalle se me ocurrió mientras hablaba Juan, que sí, en verdad nació todo un brief que fue general, pero luego cada equipo lo llevó y lo adaptó a su propia realidad, que eso fue lo interesante. Y cada proyecto fue súper específico, entonces eso creo que fue lo valioso es verdad. de cada equipo, que fue bien específico en cuanto al servicio que estaban proponiendo y diferente también. Y sí, pueden Sí. entrar ahí al Instagram y revisarlo, pueden ver quiénes estuvieron y cuáles fueron algunos de los resultados. No hemos puesto todo, pero hemos puesto por lo menos una parte para que tengan una idea de Exacto. cómo se realizó. ¿No? Y lo interesante, solo para hacer el énfasis, que me pareció súper interesante lo que dice Jonathan, que tiene que ver con esto de que cada uno pudo tomar el camino que le parecía más interesante o más relevante dentro de este gran brief que les dimos. O sea, que fue que pudieron llevar los proyectos hacia donde a ellos y ellas les interesaba. Y eso me parece que es algo que es bueno mantener. Bueno, estimados. Y entonces, para ya ir cerrando, nuestro último punto en esta conversación tiene que ver con qué es lo que se viene, ¿no? Entonces, tal vez por ese lado podemos mencionar dos aspectos. Uno tiene que ver con la parte ya netamente académica que nosotros tres estamos llevando, ¿no? Esos proyectos de investigación y el tipo de preguntas que nos hemos planteado que son muy interesantes, ¿no? Y lo otro es tal vez algunos lineamientos, ¿no? E indicios para lo que se viene el siguiente semestre. Entonces, adelante, coméntenos un poco sobre eso. ¿Qué dices, Paula? Cedo la palabra esta vez, si ¿Comentarás o quieres. no comentarás? Yo comento, ¿Estaremos o pero no estaremos el siguiente ciclo? no sé, es un interrogante, Lo ¿no? Yo ya dejamos lo como prometí. curiosidad, ¿no? Lo dejamos como curiosidad, ¿no? No, ya Aunque lo en verdad prometí. sí lo comentaste, en verdad. Sí, ya lo prometí, pues, Ah, no encima puedo. lo prometiste todavía. Sí, no, ya no hay vuelta atrás. No se Ya está pueden escrito. Me arrepentir. comprometí, entonces sí, el No, siguiente está en mi ciclo, programa. de todas maneras, lo estaremos haciendo. No Que queda otra, lo será... lamento. Está grabado ya, está grabado en mi programa. No, sí. ¿No? Primero Y eso. comenzaremos las últimas 5 semanas del curso del siguiente ciclo. Así ¿Cómo? es. Sí, claro. Por ejemplo, algunos puntos interesantes que conversamos ya del plano más, digamos, de proyecto de investigación, ¿no? Tiene Tal que cual. ver con unas preguntas muy importantes, ¿no? Una de ellas es el tema de el diseño de servicios dentro de esta nueva normalidad, ¿no? Entonces también nosotros, que los tres académicos, ¿no? Estamos apuntando a extraer de estas experiencias y aprendizajes la formulación bueno, digamos que concretamente es un paper, ¿no? Es un trabajo de Así es. publicación, ¿no?
pero que no solamente habla de las experiencias de los casos de estudios, es decir, directamente de estos ejercicios, ¿no? O estas experiencias, sino también busca extraer y analizar en base a estas experiencias preguntas más profundas, ¿no? Una de ellas es, ¿cuál es el escenario para el diseño de servicios en esa nueva normalidad? ¿No? Otra pregunta importante es, Latinoamérica. no, exacto, ¿cuál es el contexto particular latinoamericano para el diseño de servicios en esta región? ¿No? Y la última es cómo diseñar experiencias de aprendizaje internacional en el diseño de servicios, ¿no? Entonces, no sé si desean comentar un poco sobre un poco de lo que conversamos anteriormente, ¿no? Sobre Sí. estas líneas. O sea, creemos que a partir de esta experiencia internacional que vamos a repetir, efectivamente han surgido aprendizajes y que, en fondo, de alguna manera nos presentan oportunidades para poder profundizar en una investigación. Si bien estos son como los casos, como decía, de estudio, creemos que esto efectivamente es una parte de lo que se podría generar a partir de esta colaboración. Por un lado está todo lo que tiene que ver con la docencia, pero por otro lado vemos harto potencial en poder generar investigación en conjunto. Esa investigación que no son preguntas solo asociadas a los casos, sino más bien preguntas más amplias que los casos nos permiten y nos ayudan a responder juntos con otras metodologías que se van a utilizar. Creo que eso es como lo que estuvimos conversando y que también nos entusiasma harto el hecho de poder empezar a pensar en esta colaboración a nivel Latinoamérica. Incluso vemos la oportunidad y la posibilidad de colaborar con otras universidades en la misma línea para poder seguir complementándonos y también poder seguir construyendo esta visión desde Latinoamérica que a nosotros nos pareció bastante interesante. O sea, el hecho de haber podido construir esto en este periodo y ver cómo eso también puede trascender. Ahora estamos hablando, uno siempre piensa como en su investigación desde Chile hacia afuera o desde Perú hacia afuera, bueno, y ahora pensamos desde dos países hacia afuera, y ahí ya incluso empiezan a aparecer cosas bien interesantes desde la reflexión, desde incluso la literatura que cada uno de nosotros ya ha revisado, que tiene distintos énfasis, distintos tal vez referentes que cada uno mira, y cómo eso también se empieza a complementar, también enriquece la discusión y enriquece lo que podamos ir generando como producto de investigación. Definitivamente, ¿no? Lo resumiría como compartir, ¿no? Creo que lo que queremos es seguir compartiendo, incluso seguir intercambiando información, conocimiento, y no solo entre nosotros, sino de repente con más instituciones en general con Latinoamérica y mucho más, ¿no? Creo que eso es lo que básicamente resume lo que estamos, o lo que queremos continuar haciendo. Sí, yo justamente conectando un poco con las reflexiones de la última clase que tuvimos con los estudiantes, ¿no? Es muy importante este aspecto de discurso, ¿no? De cuál es, la postura frente a tal vez discursos maestros, ¿no? O discursos macro que generalmente se presentan y que es mucho de la realidad, y hay que reconocer que es mucho de la realidad también en Latinoamérica, ¿no? Justo en una conversación que tuvimos anteriormente, donde a veces se producen descripciones o metodologías o definiciones de lo que es el diseño de servicios, pero que son de afuera, ¿no? Y no hay espacios tan, digamos, internacionales, ¿no? De construcción de discursos que vienen desde nosotros mismos, desde la región, ¿no? Y creo que lo enormemente positivo que hace esto es que al final nos hace sentirnos también más latinoamericanos, ¿no? Creo que ese era un detalle muy importante que también surgió de las reflexiones con los estudiantes mismos. El siguiente reto. Tal cual. Bien, y me da mucha pena, pero se nos acabó el tiempo. Oye, lo logramos, en una hora lo logramos, pero... Tal cual, ahorita es 6 No nos p.m. pasamos Lima, esta vez. 7 p.m. Santiago de Chile. Bien, nada, simplemente agradecer a aquellos que estuvieron en la audiencia, ¿no? Ya saben que este video, luego esta grabación se va a subir en los medios para que también lo puedan ver a través de diferentes plataformas que tenemos, ¿no? Así es. Y nada, simplemente agradecerles a ustedes, colegas, estimados, amigos, ¿no? Y seguiremos avanzando, ¿no? En este gran proyecto, ¿no? Latinoamericano.
Muchas gracias, querido Juan, muchas gracias, querido Jonathan. Un gusto nuevamente haber compartido con ustedes, muy entretenido e interesante e inspirador. Así que espero que sigamos construyendo aquí para adelante y muchas gracias por la invitación. También muchas gracias por la invitación, en verdad, genial. Feliz, en verdad, siempre me gusta compartir con ustedes sobre diferentes temas, así que entusiasta por lo que se viene.